Hola a todos, mi nombre es Kevin Arturo García Vargas, soy alumno del Centro Universitario UAM Temazcaltepec, de la licenciatura en Derecho del sexto semestre. La cápsula educativa, a la misma vez informativa por la que en esta ocasión me voy a dirigir hacia ustedes, es para explicar lo que viene siendo una audiencia inicial en materia de procedimiento o proceso penal. Prima facie, cuando escuchamos la palabra audiencia, se nos viene a la mente algo verdaderamente complicado, ¿no? Pero no es así. Realmente, como bien sabemos todos, el proceso penal se compone de tres audiencias principales. Desde mi perspectiva y opinión muy personal, creo que la audiencia inicial es la más fácil de las tres, porque es un todo y a la misma vez es un nada. ¿Por qué digo esto? Porque en esta audiencia lo que más bien analizaremos es el destino procesal, la calificación legal de la detención o no, la declaración del imputado. Algo muy importante, ¿por qué se da esta audiencia inicial? Son dos casos muy importantes, el primero es por flagrancia y el segundo es por caso urgente. Esta audiencia se compone, o doctrinariamente podríamos ubicarla en 10 grandes pasos que se van a ir desarrollando conforme a la audiencia. Posteriormente voy a proceder a explicarles uno por uno y qué se hace en cada uno de ellos. Obviamente ya todos sabemos que en una audiencia o en un proceso penal pues debe estar la trilogía procesal. A la trilogía procesal me refiero con juez, presunto responsable y la representación social, fiscalía o MP, como ustedes mejor lo conozcan. Bien, entonces antes de proceder a explicarles cada una de las fases de esta audiencia inicial, también es importante recordarles que el desarrollo de esta misma lo podemos encontrar en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo del 307 al 333. En ese capítulo, o en ese capítulo de articulación, vamos a encontrar el desarrollo de esta audiencia, pero lo vamos a explicar de una manera más fácil y digerible para que todas las personas que vean este video puedan comprenderlo fácilmente y tengan conocimiento de ello. Ok, vamos a empezar por explicar cada una de las fases de este proceso. La primera es el protocolo de audiencia o la apertura de audiencia. ¿En qué consiste esta primera fase? Bueno, esta está a cargo primero del auxiliar de sala. Este debe de verificar que se encuentren todas las partes que van a participar en el acto. Anteriormente ya se les debió haber mandado un citatorio a las partes, y en caso de que la audiencia sea con detenido, se debió de haber girado un oficio al centro penitenciario para que éste también estuviera presente en dicha audiencia. Bien, ya que verificó lo siguiente, tendrá que brindar los datos necesarios de la fecha y hora, el por qué, la causa del por qué se están constituyendo en ese lugar para llevar a cabo esta audiencia, y posteriormente va a pasar a pedirle al juzgador que pase a presenciar la audiencia. ¿Ok? Cuando esta figura o el juez entra, declara en apertura la audiencia. Lo primero que debe hacer es recabar los datos de cada uno, o como mejor se le conoce en el proceso, hacer la individualización de las partes. Es decir, le va a pedir a la representación social que se identifique. Es decir, quién es esa persona per se. Obviamente ya sabemos que es la representación social, pero el nombre de así como del asesor jurídico, lo mismo que del defensor, ya sea privado o público, y pedirle los generales al imputado, o al presunto responsable, mejor dicho. Una vez que esto ya pasó, le tiene que preguntar al presunto responsable del acto si se le hizo conocimiento de sus derechos. En caso de que éste no los haya entendido, el juez tiene la obligación de hacérselos de su conocimiento hasta que a le queden totalmente en claridad.
Posteriormente le va a preguntar que si está de acuerdo en que el defensor, quien sea que esté presidiendo su defensa, está de acuerdo con que éste la lleve. Y éste tiene que ratificarlo. Una vez que ya se llevó a cabo la individualización de las partes, como debe o debiera de ser, va a proceder a pedirle a la representación social que justifique su legalidad de la detención. Esto tiene mucho que ver, como ya muchos lo han visto, y si no lo saben, con algo que se llama IPH, que se llama Informe Policial Homologado. Esto se refiere a que tienen que justificar el hecho de cómo se dio la detención. Como bien sabemos, cuando a alguien lo detienen, principalmente, como lo mencioné en algún momento, por flagrancia o caso urgente, tienen que ponerlo a disposición de la fiscalía, la persona, las primeras policías o el primer respondiente que lo haya detenido lo tiene que poner a disposición de la fiscalía lo más pronto posible, esto para no violar sus derechos. Después, asimismo, la representación social tiene que hacérselo de su conocimiento al juez de control necesariamente para que éste pues lleve a cabo esta audiencia de la que estamos hablando. Obviamente, siempre va a entrar el principio de contradicción y entra esta cuestión en debate y el defensor puede desacreditar la justificación que la fiscalía rindió en cuestión de la calificación legal de la detención. Y si el defensor tiene razón, es decir, demuestra que la detención no fue legal, el juzgador o el juez tiene la obligación de poner en plena libertad al presunto responsable o al que era presunto responsable de forma inmediata. De no serlo así, bueno, entonces continuamos con la audiencia, es decir, si se demostró que fue legal la detención y vamos a pasar a la siguiente fase. Ok, una vez que el juez o juzgador ha declarado de legal la detención, vamos a pasar a la tercera fase, que es la formulación de la imputación. Esta le compete al Ministerio Público. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que es la comunicación que la Fiscalía o representación social va a tener con el presunto responsable a hacerle saber de que existe un hecho que las normas penales marcan como delictuoso en su contra o hechos en su caso y se le tienen que hacer de su conocimiento. Nuevamente, los principios del procedimiento siempre están presentes y el de contradicción mucho más. El defensor del presunto responsable puede hacer que se le hagan aclaraciones o precisiones de esta formulación de la imputación. En caso de que esto salga bien y el defensor no tenga objeciones o duda alguna o que se le quiera que se le aclare algo, vamos a pasar a la cuarta fase, que viene siendo donde el juez le solicita al imputado si es de su agrado o de su deseo rendir su declaración. Como bien sabemos, el presunto responsable puede decidir declarar en ese momento o no hacerlo, ya que éste tiene derecho de declarar en cualquier momento del proceso. Ojo, esto hasta antes de que exista una sentencia. Una vez que recaiga la sentencia, esta declaración ya no es válida. Asimismo, el juez le debe hacer de su conocimiento que si él hace declaración, va a quedar video grabado y todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Esta es la cuarta fase, declaración del imputado. Ok, posteriormente vamos a pasar con la fase 5. Esta es para resolver la situación jurídica del presunto responsable. Como bien sabemos, como derecho constitucional en el artículo 18, y también lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, este tiene un plazo de 72 horas, incluso puede pedir su ampliación
al doble, que son 144 horas. En el caso de que el presunto responsable quiera hacer uso de este derecho constitucional que él tiene en el proceso, entonces se suspenderá esta audiencia y el juzgador dará fecha para proseguir con ella. En el otro supuesto, que el presunto responsable renuncie a este tiempo, el juez tiene la obligación de seguir con la audiencia bajo el principio de continuidad en ese mismo momento. Y entonces se hace uso de la medida cautelar anticipada, de los datos de prueba en la audiencia inicial y posteriormente la vinculación a proceso. Esto si él renuncia, si no, como ya les mencionaba, se tienen que esperar a que pase ese tiempo, el juez tiene que dar una fecha para continuar esta audiencia y bueno, entonces se sigue con lo que les comentaba, pero después de que haya pasado ese lapso de 72 o su ampliación de 144 horas. Bien, en el supuesto de que el imputado renuncie al plazo constitucional, ya sea de 72 o de su ampliación de 144 horas, entonces se continuará con esta audiencia y pasaremos a una etapa que se vendría siendo la 6, que es sobre la medida cautelar anticipada. Como bien ya todos sabemos, una medida cautelar se refiere o es para estar seguros de que el presunto responsable va a estar presente durante todo el proceso, en sus audiencias, en todo, bueno, en todo lo que tenga que ver con el procedimiento. En el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aproximadamente nos marca 14 medidas cautelares principales. Una de ellas que todo el mundo conocemos es la prisión preventiva oficiosa. Otra puede ser el que se le prohíba salir del país, a lo mejor la cancelación de algunas cuentas y demás. El Ministerio Público es el que está a cargo de solicitar esta medida cautelar anticipada. Una vez que termina esta etapa, entonces pasaremos a otra etapa que se llama la práctica de medios de prueba en la audiencia inicial. ¿A qué se refiere esta etapa? Se refiere más que nada a los datos de prueba. ¿Y cómo serían los datos de prueba en un caso de práctica? Verbigracia, vamos a poner el ejemplo de homicidio. Algún dato de prueba pues podría ser que cuando asistieron las autoridades competentes a ese lugar hallaron huellas, las cuales no estamos seguros de que si son del imputado o no, pero ya son un dato. Es posible que esas huellas sean de este sujeto que estamos refiriendo, ¿no? Y así, no sé, otro podría ser la sangre, pisadas y demás, ¿ok? Esta sería la práctica de pruebas en la audiencia inicial, o mejor dicho, en otras palabras, datos de prueba, que bien sabemos que ya después estos datos de prueba se van a convertir en medios de prueba y después en pruebas contundentes, pero bueno, eso ya es sobre el proceso. Ahorita en esta audiencia solamente son datos de prueba. Una vez terminada esta etapa vamos a pasar a la etapa 8 y podría decirles que es una de las más importantes, así es que hay que poner mucha atención y hay que tener mucho cuidado en esta etapa. Les repito, es una de las más importantes. Esta es la etapa de vinculación a proceso. En esta etapa es donde el juez le va a pedir a la fiscalía o a la representación social que justifique, funde y motive su auto de vinculación a proceso. Posteriormente el juez va a proceder a hacerle de su conocimiento al presunto responsable que se le está solicitando una vinculación a proceso en su contra. De lo contrario, bajo el principio de contradicción, la defensa tiene el derecho de rebatir esa solicitud que la fiscalía está haciendo. Si esto saliera positivo, es decir, a favor del imputado, también puede el juez resolver un auto de no vinculación a proceso y este tiene la obligación de inmediatamente poner a esta persona en libertad absoluta. Claro, esta situación no quiere decir o no impide que la fiscalía siga recabando pruebas o siga investigando
por esta causa, motivo, por este hecho. ¿Ok? Les repito, es una de las fases muy importantes, ya que igual tiene que ver mucho con la formulación de imputación. Para que se vincule al proceso, debe de haber datos de prueba necesarios y contundentes y concisos. Si esto no es así, pues obviamente no se va a poder vincular al proceso, y les repito, o les reitero, el juzgador tiene que poner a dicha persona que está siendo imputada en libertad. Después de aquí nos vamos a ir a la etapa 9, que sería la de medida cautelar. Como ya lo vimos, esto tiene que ver muchísimo con la etapa 7 que lo vimos hace un momento, que es la medida cautelar anticipada, pero aquí únicamente ya vamos a tocar la medida cautelar que se anticipó, cualquiera de las 14 que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece. ¿Ok? El juez va a determinar si estas se pueden aplicar o no se pueden aplicar, y si no se pueden aplicar, en su caso, cuál sí podríamos aplicar. Recordemos que cuando son delitos de alto impacto graves, muchas veces es necesario pedir la prisión preventiva oficiosa. ¿Ok? Pero esto pues obviamente se tiene que acreditar que es necesario. Y pues en su caso, si no aplica, pues ya, aplicar una que otra. Esta sería, yo creo que la última etapa, porque la 10ª es la de cierre de la audiencia. Y pues bueno, entonces en esa etapa, ya no vamos a tocar pues nada más. Simplemente el juez va a decir que se da por cerrada la audiencia y les va a dar fecha para su próxima audiencia o algo así. Bueno, grosso modo, esta audiencia inicial es de lo que vamos a tratar o a tocar. Y pues bueno, yo me despido, espero les haya servido mucho esta información. Saludos.